Dios me lo bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en esta noche, una vez más. Después de alabar al Señor, pues, qué bueno poder vernos un día más reunidos. Vemos a algunas personas que nos han estado alegrando con su presencia, pero que ya no están con nosotros, sino han ido para otro país. Gloria a Dios, pero de todas maneras un saludo, porque yo sé que a esta hora, allá en Costa Rica, nuestra hermana Libertad está mirando este mensaje. Gloria al Señor en este momento. Y así muchos hermanos también. Gloria a Dios, saludamos a todos los hermanos que tienen contacto con este ministerio a través de las redes sociales. Gloria a Dios, para juntos poder seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas: la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerde, una cosa es la gracia y otra cosa es el conocimiento. La gracia es la que nos salva a nosotros sin conocer nada. Gloria a Dios. Pero por la gracia es que nosotros recibimos el conocimiento del Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo recomendaba que más bien nosotros debemos crecer en esto, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque las dos cosas son importantes. ¿Qué cosa es la gracia? Pues la forma en que Dios nos ha salvado y nos mantiene salvo. Y el conocimiento es lo que nos enseña a nosotros cómo esto sucedió y cómo está transcurriendo esto en nuestras vidas. Gloria al Señor. Estamos, el domingo pasado estuvimos estudiando el mensaje prometido y hoy pues traemos otro mensaje también parecido, que son mensajes que nosotros no vemos como otras personas ven, gloria a Dios, sino que nosotros vemos como la palabra nos enseña a nosotros en el Nuevo Testamento. Y podemos ver el Viejo Testamento, pero esto está en el Viejo Testamento. Y nosotros somos instruidos por la gracia del Señor, por la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que no está en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Ahí fue donde Dios, a través del apóstol Pablo, le reveló a su pueblo todos estos misterios que estaban escondidos, dice Primera de Corintios, y ocultos desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. Gloria al Señor. Y en esta noche pues traemos el estudio que nos han pedido, y este estudio se llama el ayuno. Gloria a Dios. El ayuno es un estudio que nosotros hemos venido viendo desde hace mucho tiempo y hemos venido acariciando, sacando del Señor pues la verdad respecto a esto. ¿Qué cosa es el ayuno? El ayuno era un mandato de Dios que estaba impuesto en el Viejo Testamento. Gloria al Señor. Que estaba impuesto para que los hombres hicieran estas cosas y ellos se afligieran su alma delante de Dios para venir y rogar a Dios para ver si Dios les concedía. Que muchas veces no pasaba así, aunque ayunaran tantos días. Por ejemplo, el rey David. El rey David cometió una falta delante de Dios, que mató a Urías Eteo, un capitán del ejército de él, y tomó a la esposa de Urías Eteo para él como una violación a los principios del Señor. Y el Señor le mandó avisar por medio de Natán el profeta que lo que había hecho estaba mal delante del Señor, pero David tuvo un arrepentimiento aparentemente delante de Dios, pero el profeta le dijo: Dios ha perdonado tu pecado, pero el hijo que te nacerá en estos días, Dios lo matará. Así le dijo: Dios matará a tu hijo, le quitará la vida. Y cuando el niño nació, pues instantáneamente Dios le dio muerte
según la palabra que había hablado a través del profeta. Y entonces el rey David, cuando el niño nació, el rey David conocía la promesa que Dios había hecho, que era de matar a ese niño suyo. Entonces el rey David vino al Señor en oración, ruego, súplica, y se metió a ayunar 7 días constantes. Y entonces se rapó y de la tierra se echó tierra en la cabeza, según lo que está relatado en las Escrituras, que no tenemos tanto tiempo para poder ver todo esto porque es un poco largo. La historia de cuando Natán llega donde él y le hace la revelación esta de que Dios sabía lo que él había hecho y que por lo tanto su pecado le iba a ser perdonado, pero no iba a quedar sin consecuencia. El niño había de morir cuando naciera. David se metió a ayunar y estuvo tirado en el piso por todos esos días, y los siervos de él venían a consolarlo, pero él no quería que nadie le hablara. Cuando Dios le quita la vida al niño, los siervos de él, del rey David, estaban comentando, y el rey David pudo apercibirse de que algo había pasado. Y entonces preguntó él: ¿el niño ha muerto? Entonces ellos le dijeron: sí, el niño ha muerto. Entonces él se levantó del piso, se lavó y pidió que le trajeran comida. Los siervos de él le dijeron: ¿qué es lo que tú haces? Cuando el niño aún vivía, tú ayunabas, y ahora que el niño ha muerto, no ayunas más cuando debes de ayunar. Y el rey David dijo estas palabras: cuando el niño vivía, yo ayunaba para ver si Dios lo dejaba conmigo, pero ahora que él se ha ido, no volverá a mí, sino que yo iré a él. Y se lavó, comió, y todo volvió a la normalidad. Es decir que este hombre que tenía un corazón de acuerdo a Dios, conforme a la voluntad de Dios, el corazón del rey David, pues quiso que Dios, a través de ese sacrificio del ayuno, le concediera a él la vida de su hijo. Pero Dios enseñó de que el hombre no puede venir donde él y tratar de cambiar los planes, los propósitos del Señor. No fue oído, aunque ayunó todos esos días. Entonces vemos que el ayuno es algo que los hombres practicaban para que Dios hiciera algo. A veces resultaba, como resultó en Nínive, que todo el pueblo, Dios dijo que tenían que ayunar. No, perdón, el rey mandó a que el pueblo entero se pusiera en ayuno, porque Dios iba a quemar la ciudad de Nínive. Sucedió de que el pueblo y los animales y todos se pusieron en ayuno, y Dios perdonó la vida de todos ellos. Pero Dios tenía un plan con esto, y el plan estaba en Jonás, la lección que nos iba a dejar a través de él. A veces Dios lo hacía de esta manera, a veces Dios lo hacía de otra manera. Pero como dije yo en días pasados, que una persona me dijo a mí que yo me pusiera en ayuno 3 días y viera yo el poder que yo iba a recibir cuando uno se pone en ayuno 3 días. Y eso no es cierto. En el Viejo Testamento estaba mandado por Dios que habían unos meses en los cuales el pueblo tenía que ayunar. Y por ejemplo, en el libro de Zacarías capítulo 8 y versículo 18, Zacarías 8, 18 y 19, dice el profeta Zacarías: vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, el ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º mes, el ayuno del 7.º mes y el ayuno del 10.º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. O sea, este ayuno no era asunto de alegría, de gozo y de felicidad en las personas.
porque ya tenemos el ejemplo de David. Pero este ayuno estaba mandado para que los hombres quebrantaran su corazón, para que los hombres afligieran su alma delante de Dios, para que los hombres se postraran y sufrieran. El libro de Zacarías, ya llegando casi al Nuevo Testamento, muchos años antes, Dios anuncia un cambio, que va a haber un cambio, que este ayuno que se practica en el Viejo Testamento ya no será igual, ya no será así en el Nuevo Testamento. El ayuno que se practica en el Viejo Testamento, habrán cambios. Cuando se cambia del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, las cosas pasan a ser completamente distintas. En ese Viejo Testamento estaba la ley de Moisés, y cuando viene al Nuevo Testamento, esa ley es renovada, es desechada y es dada una ley nueva, que es la ley del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Entonces las cosas habrían que cambiarla. Era necesario, dice, si hubo un cambio de sacerdocio, que haya un cambio de ley también. Las cosas fueron distintas, fueron diferentes en el Nuevo Testamento, y Dios trató con su iglesia, su pueblo, sus hijos, en una forma distinta, no con sacrificios, no con holocaustos, no con las cosas que se practicaban en el Viejo Testamento, sino con algo nuevo, porque el pacto que venía ahora era un pacto espiritual y no un pacto conforme a la carne como estaban acostumbrados antes, que hasta el día de hoy los judíos, cuando están haciendo sacrificio y pegando su cabeza en el muro y tratando de llegar a acercarse a Dios. Y uno no se puede acercar a Dios por medio de cosas que uno esté practicando, sino por solamente una cosa, solamente por la fe. Gloria al Señor. Entonces, queremos en esta noche, gloria a Dios, ver parte de este cambio. En Mateo capítulo 9 y versículo 14 al 17, Mateo 9, del 14 al 17. Yo le di a Ángel por mensaje el estudio. Gloria al Señor. Dice así la palabra. Mateo 9, del 14 al 17. Entonces vinieron a él es Jesucristo. Vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? Le preguntan los fariseos en el tiempo aquel, cuando Cristo estaba aquí, al Señor Jesucristo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Qué está pasando? Algo no está correcto aquí. Los que más deberían de dar el ejemplo, los que están con Jesucristo, ya han parado esta costumbre, esta forma que Dios mandó. Y hay que respetar, decían ellos, lo que Dios mandó. La religiosidad. Pero ya Cristo venía a cambiar las cosas. La respuesta de Jesucristo en el versículo número 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Qué cosa era el ayuno? Aflicción del alma, y era luto. Luto. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Tristeza, dolor. ¿Me entiende? Entonces, entre tanto que el esposo está con ellos, ¿cómo van a estar de luto si yo no me he muerto? ¿Cómo van a estar de luto si yo soy su esposo y yo estoy con ellos? Hay fiesta. No dijo allá en Zacarías: se convertirán. No lo busque, yo lo leo aquí. Vino a mí, dice el libro de Zacarías, para recordar por qué el Señor está diciendo eso. Zacarías 8:18.
Entonces dice, vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del décimo mes se convertirán para la casa de Judá, que es Israel, en gozo y alegría, no en sufrimiento, no en angustia, no en desespero, no en tormento, sino que estos sacrificios un día se van a convertir dentro de poco tiempo en gozo y alegría. Gloria al Señor. Así que dice, ¿no? Y en festivas solemnidades. Gloria al Señor. Y vemos que cuando Cristo vino, el pueblo recibió a Cristo cuando iba entrando al templo con palmas y todo el mundo lo alababa y lo bendecía. Y decía la gente, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él venía en el nombre del Señor. O sea, el nombre de Él es el nombre del Señor. Gloria al Señor. Entonces, aquí en Mateo 9:14 al 17, dice en el 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto que el esposo está con ellos. Pero vendrán días, dice Cristo, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ok. Vendrá un día cuando a mí me van a matar, dice Cristo, y yo voy a desaparecer y ya no voy a estar con ellos. Entonces ellos tendrán que estar de luto y tendrán que estar afligidos y sufriendo. Son días de dolor, días de angustia, pero mientras el esposo esté con ellos, ellos no tienen por qué ayunar ni estar tristes. Versículo número 16, ¿no? Nadie, dice Jesucristo, oiga esto, hermano, oiga esto. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. No agarres lo del Nuevo Testamento, no agarres lo de la gracia y lo pongas en la ley. No agarres lo del Nuevo Testamento y lo mezcles con el Viejo Testamento. No mezcles esto. Es lo que está diciendo aquí Jesucristo. En el 16 estamos, ¿verdad? Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aleluya. No me vengas, dice el Señor, a mezclar una cosa con la otra. Gloria al Señor. Ahora, estamos seguros nosotros de que Cristo lo hizo todo por nosotros, para darnos a nosotros la victoria total. Dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel. Él sufrió por nosotros. Él llevó nuestros dolores. Él fue sacrificado por nosotros. Él lo hizo todo por nosotros para que nosotros recibiéramos herencia total completa. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Nada os hace falta. Gloria a Dios, según el libro de Colosenses capítulo 2. Nada nos hace a nosotros falta. Nosotros estamos completos en Él, dice Pablo, que es la cabeza y principado de toda potestad. Cristo lo hizo todo por nosotros para que nosotros estuviéramos, como dijo Él, en celebración. Siempre festejando. Las personas que aman al Señor todos los días tienen, dice la Biblia, un banquete continuo en ellos.
A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien a los que han creído en el Señor. No debe estar triste una persona que ha creído en Cristo. No debe esperar cosas malas una persona que ha creído en Cristo. No podemos nosotros estar tratando de encontrar en Dios a través de los sacrificios, a través del dolor, a través de pruebas que nosotros mismos nos impongamos. No está diseñado para el cuerpo de Jesucristo eso. Jesucristo vino a sufrir por nosotros para que nosotros no suframos. Él lo dio todo por nosotros. Nosotros únicamente somos receptores, recibidores de ese gran amor de nuestro Señor Jesucristo, sin tener que entrar nosotros a los puntos que había en el pacto anterior. Gloria al Señor. Ahora, si usted mira, por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo número 10, Hebreos capítulo número 10. Mire lo que dice. Perdón, capítulo 8. No, 10, perdón. Estoy un poco confundido, pero la palabra está aquí. En el 10 dice, en el versículo número 5: por lo cual, entrando en el mundo, dice, este es sacrificio, es Jesucristo. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, los sacrificios y las ofrendas ordenadas en el viejo pacto, el Señor no las recibió. ¿Por qué? Porque no se hacían por fe. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sigue diciendo, por lo cual entrando holocaustos y expiaciones, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sigue diciendo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No le ofrezcas nada a Dios por algo malo que tú has hecho. No le agrada a Dios. Solamente es al corazón contrito y humillado el que Dios no desprecia. Pero una persona que quiera, porque en el Viejo Testamento estaba mandado a hacer, seguir haciendo ahora, es un sacrificio conforme a la ley. Y aquí dice que a Dios nunca esto le agradó. Sí, creo que estoy leyendo bien, ¿verdad, hermanos? Entonces dice, ¿en qué versículo estamos? En el 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7. Entonces dije, este es Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién es el único que ha hecho la voluntad de Dios? Jesucristo. Usted nunca ha hecho la voluntad de Dios, pero alguien la ha hecho en usted. Y eso es a cuenta suya, porque lo tomó y él se dispuso a hacer las cosas que usted no puede hacer a cuenta suya, a beneficio suyo. Porque dice que haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces dice, entonces dije, dice Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 8. Diciendo primero, sacrificio, mire que lo vuelve a repetir, el 8, ¿verdad? Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. No, que vamos a ayunar, que vamos a hacer, no quiere Dios. Nunca lo quiso. Gloria al Señor. No quisiste ni te agradaron. Oiga, si la palabra es clara, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según.
Y conforme a la ley nadie pudo encontrar a Dios. Porque no es por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe delante del Señor. Porque el hombre tenemos ese problema, que cuando estamos haciendo más que otras personas, creemos que somos mejores. Y no es así. Aquí no hay ni uno mejor. Aquel que entiende a Dios vive agradecido de poder conocer y entender lo que Dios está diciendo. Wow, qué lindo esto. Esto es lo mío. Pero no soy yo, es Dios quien me explica eso y me enseña para mi bien, para que yo actúe correctamente con los demás. Entonces estábamos en el versículo, hermano 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El 9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahora escuche lo que dice ahí. Quita lo primero para establecer esto último. Gloria a Dios. ¿Cómo yo no voy a entender, hermano, qué quiere decir eso? Por amor a Dios, estar poniendo a las iglesias a estar haciendo lo primero. No, porque vamos a entrar en ayuno este fin de semana. Vamos a entrar a la ley, a la condenación y a la maldición, porque eso es lo que uno se saca cuando uno toca la ley. Maldito todo aquel que no cumpliere con todo lo que está escrito en el libro de la ley para hacerlas. La ley maldice, condena y mantiene en muerte a las personas. La gracia de Dios da vida, porque el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Entonces quitamos aquellos, no nos mantenemos en esos sacrificios y de esta manera agradamos a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Sin hacer nada. Esto es al revés, para la gente, no para nosotros. Cuando estoy hablando de no hacer nada, estoy tomando lo que Cristo hizo por mí. Porque Él fue el que lo hizo por mí. ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién es mi sanador? ¿Quién es el que me bendice? No dice Él que acercado pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia en el momento oportuno. Por la fe nosotros nos acercamos como Cristo dijo, y todo lo que pidieres a mi Padre, solo pide nada más a mi Padre en mi nombre, creyéndolo, no sacrificándote, no meta obra, sino creyendo a Dios, lo recibiréis. Se cambiaron las leyes, se cambió la ley al cambiarse el viejo pacto por el nuevo pacto. ¿En qué versículo estábamos, hermano? En el 9, ¿no? Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, el primer pacto, para establecer el último pacto, el nuevo. Y ahí nosotros quedamos establecidos. Porque los hombres no entendieron a Dios. Ahora nosotros estamos entendiendo a Dios. Pero esto es bien difícil para el mundo. Esto es bien difícil para las religiones también. Esto es bien difícil para las personas que no están buscando esto, sino que están buscando dinero, posición, bienestar con los miembros de la iglesia. Y como aquí no interesa eso, aquí la verdad es la que nosotros enseñamos. Mire cómo los hombres actuaban, porque ellos oyeron a Dios, que Dios dijo que tenían que ayudar. Ya vimos nosotros los meses que era obligatorio el ayuno. Vuelvo a repetirlo. Dice, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del 10º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Gloria al Señor. Vemos en esas fechas que eran las que Dios había establecido, pero no lo hicieron correctamente. Ahora los hombres sí ayunaban para Dios, pero mire qué pasa. Isaías 58:3. En el libro de Isaías 58:3. Vamos a leer hasta el 7.
Este es el Señor por medio del profeta Isaías diciéndole al pueblo, a los que ayunaban: ¿por qué dicen ustedes ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas delante de ti, le dicen al Señor. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos. Yo voy a ayunar Yo voy a ayunar porque yo quiero. Yo me acuerdo una vez que estaban haciendo unos panfletos para ir a regar tratados, ¿no? No voy a decir la iglesia, pero yo estaba en ese tiempo, novecito, y Dios me amaba ya mucho a mí. Entonces dice la persona, dice, esto sí va a tener resultado porque nosotros hemos bañado estos panfletos en oración y mucho ayuno. Entonces usted está confiando, como dice ahí, en lo que usted quiere, como dice el versículo, en lo que ustedes buscan, en lo que ustedes desean, en lo que ustedes anhelan. Ahí es donde están buscando ustedes su propio gusto. Yo creo que era el versículo número el 3, ¿no? Y no te diste, sí, es aquí. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Sigue diciendo en el 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Mire, un reclamo de Dios a los que están ayunando. Para herir con el puño inicuamente. Oye el consejo de Dios: no ayunéis como hoy. Pero ese era el estilo de ellos de ayunar. Pero él le dice: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. ¿Usted ve qué cosa era el ayuno? ¿Cómo lo usaban? Aflicción de alma hasta los sumos, como David. Que el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza en el piso. Se bañaban de ceniza cuando estaban ayunando. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? El que haga esto, ¿llamaréis esto ayuno? Ahora dice el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, o el ayuno escogido por Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo por medio del consejo, de la palabra y del amor y de todo lo del Nuevo Testamento? Sigue diciendo el 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Haz eso y entonces harás el ayuno correcto que yo he escogido. Gloria a Dios. No, que yo me voy a meter 2-3 días de ayuno. Nunca en mi vida, como dije el domingo pasado, nunca en mi vida he dejado de comer ni un día. Porque eso no da poder. Gloria a Dios. Eso más bien, mire, yo conozco tantas personas. Mire, esa persona que me dijo a mí, así con estas palabras incorrectas, me dijo: tírate 3 días de ayuno y tú vas a ver el poder que vas a recibir. Después me di cuenta que la pobre persona, bueno, que Dios lo haya, ¿verdad?, restaurado, pero ya andaba se había vuelto a las cosas del mundo. Gloria al Señor. Pero la persona que verdaderamente entiende a Dios y que vive bajo el efecto de la palabra, de la gracia de Dios, bajo el Nuevo Testamento, esta persona sí que recibe poder de parte de Dios, porque está en la verdad y practicando la verdad.
tenemos un problema tremendo, y es que queremos hacer las cosas a nuestro modo, como en el pueblo anterior lo hacían, como en el viejo pacto lo hacían. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, todavía se estaba viviendo en el viejo pacto, y todavía la gente acostumbraba al ayuno, pero un ayuno de falsedad, de hipocresía. Gloria al Señor. No puede ser un ayuno de verdad porque no está yendo conforme a la regla del Señor. Entonces dice el libro de Lucas 18, Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban ¿en quién? No en Dios. Oiga lo que Cristo va a relatar aquí. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Justo no había ni uno. Ahora sí habemos millones de justos, porque hemos sido justificados. Hemos recibido la justicia de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Por eso la enseñanza en esta iglesia es que si usted no sabe amar, usted no es candidato para estar aquí en esta iglesia. Que si usted no sabe perdonar y usted no sabe aceptar a sus hermanos en esta congregación, no puede estar aquí la persona. Porque la palabra le va a estar haciendo así siempre, porque esto lo repetimos siempre. Aquí hay que amar a los hermanos y respetar a los hermanos. Ser fino y preciso con los hermanos y nunca cambiar. Porque el que cambia es porque el diablo lo tocó. Gloria al Señor. Pero aquí lo que tiene que reinar es lo que Cristo dijo antes de irse. Un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Cuando haga esto, entonces estará haciendo el ayuno que yo escogí. Oiga lo que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Oiga esto. Uno era fariseo y el otro publicano. 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? ¿Con Dios? ¿A Dios? No, él mismo, orgulloso, con poder. Soy un hijo del rey. Yo soy cabeza y no cola. Yo soy Dios. Yo tengo que tener las riquezas de Dios aquí en la tierra. ¿Qué riqueza de qué? Si Cristo nunca la usó. Gloria al Señor. Gente equivocada, gente arrogante, que cuando usted mira, usted ya debe de saber que estas personas no están glorificando a Dios en la tierra. Y aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo no nos vamos a aprender esos consejos del Señor? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Otro pobre hermano que estaba buscando a Dios, hermano. Estaba buscando a Dios por sus pecados, el publicano. Pero aquel arrogante, ¿ya vio usted cómo es la cosa? ¿Ya vio usted lo que la ley produce en el corazón de las personas que dicen que buscan a Dios? Y lo que buscan es lo de Dios. Entonces en el versículo número 12, ahí está, mire: te doy gracias que no soy como ninguno. Yo ayuno 2 veces a la semana y yo doy diezmo de todo lo que gano. Mentiroso. Un hombre en la tierra, ahora de los que les quitan diezmo aquí en la tierra, para quitarle el dinero, y no mandado por Dios, sino para tenerlo ellos en su poder, no existe uno, escúcheme, no existe una persona. Si usted agarra de la existencia de la iglesia que le han exigido todas estas cosas de la ley, no existe una persona que haya cumplido con Dios en el diezmo. Una persona que haya cumplido con Dios en el ayuno, una persona que haya cumplido con Dios en nada. Porque para eso, porque esto no puede ser violado, esto es ciencia y sabiduría de Dios. Jesucristo vino porque el hombre no podía cumplir esto.
Por eso Dios lo mandó para salvar a los hombres. Porque para poder ser salvo hay que vencer la ley. Para poder ser salvo hay que cumplir la ley. Hay que arrancarle a la ley la justicia de la ley, que mantiene en condenación a toda persona. Jesucristo se la arrancó porque cumplió con la ley, pagándole todo en totalidad. Nunca Jesucristo cometió pecado, y es lo que la ley demandaba, que la persona fuera santa y justa delante de Dios para poder vencer la ley. Por eso es que Él viene a morir por nosotros, y Él viene a entregar su vida por nosotros, y Él viene a salvarnos a todos nosotros con la justicia que Él quita de la ley. Gloria al Señor. Entonces dice ahí, mira lo que dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. El arrogante. Mas el que no es arrogante, sino que era humilde y estaba buscando a Dios de corazón. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Es decir, Señor, mírame, perdóname, que tu justicia venga a mí. Señor Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, conclusión, dice Jesucristo: os digo que el publicano, el humilde, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el otro era un exaltado. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué pasó con el hombre del ayuno? Nada, como no pasa nada. Ellos siguen igual. ¿Me entiende la persona? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de la condenación. Ese hombre siguió en condenación. Y eso es lo que pasa. Yo he visto muchas personas que, mire, una vez estaba yo en la iglesia. Yo tengo historia de la iglesia, una iglesia que yo estaba, y venía entrando un diácono. Y entonces estaba otro diácono que era un poco amistoso, ¿no? Como dicen, le gustaba como jugar, como bromear con. Entonces venía entrando y seria el diácono que venía entrando le dice: hermano, buenos días, le dice el que está en la puerta, y le abrió la puerta. ¿Cómo está, hermano? Entonces había ayunado. Desde ayer estaba, digamos, ayudando. Entonces, porque después nos dimos cuenta. Pero venía serio, pálido, usted sabe, con el estómago ya, quién sabe hasta qué hora iba a entregar el ayuno. Entonces le dice: hermano, ¿y cómo está? ¿Cómo lo veo? Aquí, hermano, le dice, madurando. Entonces le dice el otro: cuidado, se pudre, hermano. Como para hacer como dicen nuestros hermanos cubanos, para jaranear, ¿no? Con él, bromear con él. Cuidado, se pudre, hermano. No vaya a hacerle, dice, de tanto madurar. Gloria al Señor. Como diciéndole, yo no sé si el otro ayunaba o el otro, pero el que iba entrando sí venía de un ayuno. Yo no hago eso, porque yo no voy a jugar con estas cosas. Y yo tengo que respetar. Si una persona me dice a mí el ayuno es bueno, hágalo, hermano. Para mí el ayuno es lo mejor que hay. Bueno, qué bien para usted. No me diga a mí que ayune, porque no lo voy a hacer. Porque yo no estoy en el viejo pacto. Yo no pertenezco a lo primero. Quita lo primero para establecer esto último, le dijo Jesucristo al Padre. Y el Padre así lo hizo. Vemos de esta manera cómo Jesucristo le dice a esta persona que esto no es conveniente, que esto no se debe hacer. Esta es una enseñanza de Jesucristo, que lo que se debe practicar es lo que Él vino a establecer, que son las leyes del nuevo pacto. Gloria al Señor. Ahora mire, tenemos que ayunar porque Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Una vez escuché el testimonio de una persona que dijo que había ayunado 41 días.
Con solo saber el número, ya yo estoy viendo una jactancia. Se le pasó un día más a Jesucristo. Ayunó un día más que Cristo. ¿Sí? Sí. Gloria a Dios. Entonces, yo escuché el testimonio en la radio que esta persona había ayunado 41 días. Gloria al Señor. Ahora, mire, quiero que usted vea algo en este ayuno de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Mateo capítulo 4 y versículo 1 y 2 dice: entonces cuando Jesucristo va a comenzar su ministerio, entonces Jesús fue, vaya viendo las palabras una por una. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús decidió ir al desierto para que el diablo lo tentara. No. Jesús no decidió. Ok, ahora el versículo 2 sigue diciendo: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién no? Jesucristo estaba con un hambre tremenda, pero no podía salir de ahí. Él quería seguir ahí. No. Gloria a Dios. A veces Jesucristo no quería algunas cosas porque eran demasiadas duras. Gloria a Dios. Acuérdese usted que una vez él le rogó al Padre lo siguiente. Le dijo: Padre, cuando él vio la muerte, que al día siguiente lo iban a crucificar, a torturar y a matarlo en la cruz, y él temblando, que salían de su frente y de su cuerpo como no salían gotas de sangre, nunca echó gotas de sangre en el sudor, sino que la Biblia dice que salían como gotas de sangre. Entonces dice que dijo al Padre: Padre, si es posible, quita de mí, pasa de mí esta copa. ¿Sabe qué estaba pidiendo? No ir a la cruz. La copa es el martirio, el sacrificio, el trago amargo que él se iba a tomar. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero instantáneamente, porque en el hombre, en la carne, está sufriendo ese dolor de ver, conocer, porque él podía ver todo lo que le iba a pasar. Instantáneamente, en el hombre interior, él mismo dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así el Señor arrancó al sacrificio de la cruz. Pero entonces, cuando es llevado, volviendo al ayuno, el Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él no buscó esto, sino que Dios tenía que hacerlo así porque necesitaba, esa palabra es maldicha, porque Dios había planificado que Jesucristo fuera tentado por el diablo para que él padeciera todos estos sufrimientos, porque esto es parte de la compra que él iba a hacer de nuestras vidas. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Él estuvo ahí detenido, retenido por Dios el Padre 40 días y 40 noches. El diablo no estuvo ahí 40 días y 40 noches con él. El diablo llegó después de los 40 días y 40 noches. Cuando él estaba, usted sabe que una persona no ha comido 40 años, 40 días, usted sabe cómo está. Gloria al Señor. Pero no es que quiso Cristo ir a ayunar. Cristo solo hacía la voluntad del Padre. Significa que él obedecía a Dios en lo que Dios le decía, que fue lo que el pueblo anterior, donde Dios mandó el ayuno, ellos no entendieron porque no le pusieron atención a Dios. Gloria al Señor. Ahora nosotros se nos han revelado las cosas y se nos ha dado el Espíritu de Dios para que nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Pero en ese tiempo Jesucristo no es que él quiso ir a ayunar esos 40 días y esos 40 noches, sino que fue el Padre quien lo retuvo en ese lugar hasta que pasara
estos días de 40 días y 40 noches para ser tentado por el diablo, para que él venciera al diablo ahí. Pero no fue una intención de Jesucristo hacer las cosas para Dios. ¿Me entiende? Él nunca hizo nada por su propia cuenta para Dios. Él lo dijo bien claro, que él venía a hacer la voluntad del que le envió, y que todo lo que el Padre le decía, eso es lo que él hacía aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo usted puede imitar a Jesucristo ayunando? No lo está imitando, porque a usted Dios no le ha dicho que vaya a ayunar, sino enséñemelo usted en el Nuevo Testamento, en la gracia de Dios. Para las personas valientes que quieren retar a Dios, la palabra los reta a ellos. Y dime, ¿dónde está puesto que nosotros debemos ayunar? Gloria a Dios. Porque aquí lo que estoy viendo yo en el libro de Mateo 9:14 es algo distinto al 17. Que dice que vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y él le dijo: ¿cómo van a estar ayunando si yo estoy con ellos? Los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Y en el versículo 15 Jesús les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas, de fiesta, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Yo voy a cerrar mi Biblia ya. Ahora mire, yo podría ayunar, pero solo hay una manera, solo hay un motivo por el cual yo podría ayunar. Y es obedeciendo a lo que Cristo dijo. Cuando el esposo, acuérdense, el que se une al Señor, uno es con Él. Nosotros somos la esposa del Señor. Jesucristo ha venido a nosotros y se ha unido en uno. El Padre, Cristo y nosotros somos una sola persona. Eso dice Jesucristo. Ahora, si a mí me lo quitan, dice Cristo, que entonces sí yo tendría un motivo, pero mientras Él esté conmigo, no tengo por qué estar de luto, ni en dolor, ni en angustia, ni en aflicción de mi alma. Dice, vendrán días cuando el esposo, mientras el esposo está con la esposa o con la novia, vamos a decir así ahora nosotros, ya nosotros nos unimos con Cristo. ¿Ven lo que es la revelación de la palabra del Señor? Mientras Él dice, esté con nosotros, no tenemos por qué ayunar. Pero vendrán días, ¿por qué dice vendrán días? Porque Cristo iba a ser matado, lo iban a matar y Cristo iba a desaparecer. Entonces los apóstoles y los discípulos iban a quedar sin Cristo, sin el esposo. Entonces ahí sí, por la aflicción que tenían de haberlo perdido. Pero ahora con la iglesia es el viaje de Cristo al cielo y después el regreso a buscarnos a nosotros. Gloria al Señor. Y ya nos encontró. Ya nosotros estamos unidos con Cristo. Nosotros le pertenecemos a Él. Él nos ama y nos ha tomado de la mano y no hay quien nos pueda arrebatar de su mano. Entonces, ¿cuál es la aflicción que yo tengo que tener? Sino el gozo. El Señor dijo, estad siempre gozosos, porque está dictado para nosotros desde el Viejo Testamento que esto, que era amargura y aflicción, se iba a convertir en gozo y alegría y en solemnes festividades. Es como la iglesia está ahora. Ahora, si a nosotros nos quitaran a Cristo, si nos quedáramos sin Dios nosotros en las manos del diablo, tendríamos que vivir rogando y tendríamos que vivir afligiendo nuestra alma, tirándonos al piso, clamando para tener esa protección del Señor en nuestras vidas. Pero ¿por qué hacerlo si la tenemos? ¿Por qué clamar si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida? El que se une al Señor, uno es con Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo está declarado. Gloria al Señor. La sangre de Cristo ha cubierto nuestros cuerpos. Ha sido vertida en nosotros. El Espíritu de Dios es el que está en nuestros corazones. Somos templo del Espíritu de Dios. Somos templo de Dios aquí en la tierra. Ya esto se cumplió. Pero la gente sigue viviendo el Viejo Testamento y tratando de cumplir con Dios por medio de las obras que Dios rechaza de todo hombre o mujer.
La iglesia no tiene por qué estar cumpliendo los sacrificios, los holocaustos, las expiaciones, las cosas que estaban obligadas en el Viejo Testamento. Nosotros somos del Nuevo Testamento y vivimos por fe, porque la fe de Cristo es la que nos mantiene a nosotros libres de todas estas cosas. ¿Están contentos, mis hermanos? Denle un aplauso al Señor. Aleluya.